Hoy vamos a hablar de geopolítica y esta ola de autoritarismo que está creciendo a nivel de región y que de alguna manera está siendo estimulada desde Estados Unidos. El impacto que está generando a los territorios, a los países, el abuso, la arbitrariedad, los marcos de ilegalidad, el rompimiento de esquemas constitucionales y las amenazas que esto representa. Pero también vamos a tratar vamos a ver si podemos explorar cuáles son las alternativas o rutas que quedan para tratar de contrarrestar esta ola de autoritarismos que está avanzando en esta última etapa de la política a nivel global. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que conversen con nosotros. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas, sus aportes, escenarios que ustedes pueden considerar. Hagamos de esto una charla que nos ayude a entender el momento y tratar de interpretarlo correctamente para buscarle algunas rutas de abordaje eh, por dónde se debe enfrentar este tipo de situaciones que estamos actualmente transitando. Quiero darle la bienvenida esta noche, en primer lugar, a Manuel Pérez Rocha, académico, investigador y bueno, ahora un amigo también de este programa, de este espacio. A ver si nos cuentas, Manuel, un poco tu perfil para que la comunidad te vaya conociendo y sepa con quién estamos conversando ahora y tenemos la posibilidad de intercambiar. Buenas noches. Claro que sí, Franklin. Muchas gracias, Peter. Mi perfil, bueno, yo soy mexicano, pero parece que mi destino es El Salvador. He trabajado con salvadoreños y salvadoreñas durante casi 30 años ya, durante toda mi carrera, que ha sido siempre en torno a los impactos perjudiciales que tienen los llamados tratados de libre comercio y tratados de inversión, ¿verdad? En los pueblos de nuestros países, ¿no? Desde México y todos los pueblos de Centroamérica y demás, más allá, América Latina. Yo trabajé en la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio por muchos años. Después trabajé un tiempo con Oxfam, en donde hice trabajo ahí en Centroamérica frente al CAFTA, con las organizaciones aliadas de los países centroamericanos y en particular de El Salvador. Y después, pues llevo ya unos 18 años trabajando en el Instituto de Estudios de Políticas, el Institute for Policy Studies de Washington, D.C. Mi instituto siempre ha sido también un instituto aliado a las luchas de organizaciones sociales y civiles latinoamericanas frente a los tratados de libre comercio, ¿no? Hemos trabajado mucho tiempo, por ejemplo, frente al ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fracasó gracias al trabajo de gente desde la Patagonia hasta Canadá, hasta Alaska. Y tenemos pues una rica historia, ¿no? No todo es derrota, tenemos una rica historia de triunfos, de victorias, de reivindicaciones sociales, desde las cuales yo personalmente me nutro y me retroalimento y desde ahí parte de mi trabajo, ¿no? Viendo hacia adelante cómo poder cambiar las cosas y no siempre estar pues en el derrotismo ante las situaciones tan difíciles que nos aquejan ahora con estos autoritarismos, ¿verdad? Eh, Excelente, no sé si excelente. como perfil haya dicho No, suficiente. no, También muy soy bien. egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mucho orgullo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, enorme currículum. Vamos a tratar de aprovecharte, Manuel. Vamos a tratar de aprovecharte esta plática y espero que la comunidad que nos va a estar viendo también aproveche, porque es buena una mirada desde afuera y es buena una opinión, digamos, con otros elementos y componentes. Peter, también quiero darle la bienvenida a Peter Nataren. Ahora le vamos a decir el canciller de Santa Marta. Peter, un gusto saludarte. Buenas Quiero noches. decirles que es gracias a Peter que estamos haciendo todos estos contactos. Hace un par de días tuvimos una plática, Manuel, te digo, con un catedrático de Harvard y ahora tenemos la oportunidad de estar conversando contigo y vamos a seguir en esta lógica para también explorar miradas desde afuera e ir también contraponiendo nuestro planteamiento. Peter, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Franklin. Buenas noches a tu audiencia y Manuel, por estar ahora aquí con nosotros. Vamos a tratar tal vez los domingos.
Los domingos cuando tengo un poco de tiempo, ver cómo organizamos con amigos y amigas de otros países, estar en tu espacio para abordar temas que son globales y que nos afectan como país. Ahora, creo que es muy importante lo que Manuel pueda abordar sobre la situación de Estados Unidos y esa relación diabólica entre Bukele, pero no sabemos de aquí a un mes, 2 meses, lo que vaya a pasar en la configuración de los problemas de Asia, cómo eso puede afectar la economía también internacional y cómo tenemos que traer gente también de que hable sobre esos efectos globales que nos va a alcanzar como sociedad. Y una sociedad como la nuestra, que más de 8.000 millones de dólares entran a quizás a paliar las necesidades del 20% de la población salvadoreña a través de la remesa. Entonces eso va a tener efectos en la medida que los conflictos se vayan configurando en Asia y Medio Oriente. Y sin duda la situación de Estados Unidos, que donde depende más de 8.000 millones de ingresos en remesas, dependemos mucho de la situación también con Trump. Creo que es la esperanza que despertó en un momento la relación diabólica que iban a negociar beneficios para nuestra diáspora, cosa que no ha sido así. Creo que estamos justo en las manos de Manuel ahora para hablar muy profundamente de esto. Así que muchas gracias por la invitación, Frank. Vamos a ver si en el camino ha quedado Leonel Herrera de incorporarse. Esperemos que sí para que sea más rica la plática. Vamos a entrar rápido. Manuel, arranquemos con esto. ¿Cuáles son las características y por qué se está dando esta alza de autoritarismos a nivel de región? Y ahora que prácticamente vemos que consolida esta etapa el hecho de que en Estados Unidos se está comportando la política con las mismas patrones, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer como introducción para poder entrarle al tema? Es interesante lo que comentas, Franklin, y también Peter, que se está siguiendo los mismos patrones. Es decir, hay yo creo que un mito recurrente, incluso muy de parte de nosotros, quienes estamos pues ahora en la oposición, ¿verdad? Tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de que el presidente Trump ha venido a ponerle fin al neoliberalismo y sustituirlo con un nacionalismo xenófobo, etcétera. Yo creo que es un mito porque en realidad lo que está ocurriendo es la profundización del neoliberalismo, de las mismas políticas del neoliberalismo, pero con un sello autoritario. Es decir, ya sin la careta bondadosa de que estos sistemas económicos libres, de libre mercado, son los que nos van a sacar adelante, etcétera, todo lo que se ha vivido durante décadas, y ahora con un sello autoritario, de aquí así hacen las cosas porque así mandamos. Concretamente, el presidente Trump, por ejemplo, se estamos viendo hoy en día que mucho de su ardid o sus ardides o su ardid en poner aranceles a tantos países son justamente eso, un ardid para negociar, para presionar. Y actualmente ya en estos pocos días para acá, la administración de Trump viene presumiendo que está negociando más de 75 tratados de libre comercio con otros países. Gracias justamente a la presión, según Trump y su administración, a la presión que metieron con los aranceles. O sea que, como decimos en México, están presumiendo que le hicieron manita de puerco a demás países, es decir, torcerles la mano para sí, si ustedes quieren seguir comerciando con nosotros y sin arancel o con nuestros aranceles tan diabólicos, pues vamos a negociar tratados de libre comercio. Una jugada que yo diría es hasta cierto punto maquiavélica, pero maestra, ¿no? En el cual se vislumbra que no es tanto Trump en sí mismo, sino el sistema capitalista estadounidense, que por supuesto tiene estrategas que van mucho más allá de Trump, y son estrategas que no tienen más interés que el dominio comercial, de recursos naturales, de territorios y geopolíticos, que están moviendo también las fichas detrás de ese tablero para, primeramente, contener, por supuesto, el poderío creciente de China en América Latina, ¿no? Y este es un tema, yo creo que para marcarlo geopolíticamente, creo que es muy importante. No es casualidad que uno de los primeros éxitos, yo diría, del despliegue
maniático de Trump de dominar otros territorios y que el resultado hasta cierto punto fue el de Panamá, ¿no? Fue el Sí. primero en el que fueron a decir, a ver, aquí nosotros mandamos o se los quitamos. Es decir, pusieron sus condiciones, limitar a China, eh, no sé qué grado de acceso lograron, pero un grado de acceso bastante mayor que el que tiene China, etcétera. Entonces, primero que nada, América para los americanos, ¿no? Para los gringos, vaya. Bueno, pues por ahí veo la cosa, que no es tanto que se estén cerrando Trump, ni cerrando Estados Unidos, sino buscando otras estrategias de dominación, empezando por América Latina. Ahora esto implica un campo, aquí me quedo y después le doy la palabra a Peter para que también comparta con nosotros, pero quiero entrar en esto. Esto implica un campo que es bien peligroso, que es pisotear los marcos jurídicos, romper esquemas constitucionales, romper independencia de poderes, someter a la institucionalidad. Y te lo digo nosotros en El Salvador, que ya tenemos que este ejercicio autoritario que gobierna el país ya avanzó aceleradamente en esa dimensión, a tal punto que se ha dado la primera reelección inconstitucional porque la Constitución no lo permite, y ahora ya se habla de una nueva reelección. Entonces, y ya escuché también lo mismo en el caso de Estados Unidos, Trump hablando de que se va a reelegir en una condición que no es, ni la Constitución lo permite. Entonces, este paso, de abuso que se da, de ilegalidad, de pasar al marco de la arbitrariedad, ¿cómo lo describís en esta alza de procesos autoritarios? ¿A Peter o yo? No, a ti, Manuel, y luego Ah, vamos perdón, con... pensé que era para Peter. Perdón, sí. Bueno, ¿cómo describo el paso al autoritarismo? ¿Por qué se da o cómo se da? La pregunta es, ¿cómo Sí, se da esta eh, transición a estos poderes tan autoritarios? ¿A qué se debe? Yo creo que yo no puedo hablar de todos los países, ¿verdad? Pero puedo hablar de Estados Unidos y puedo hablar un poco de El Salvador. Y del Salvador con todo respeto, porque creo que los salvadoreños y las salvadoreñas saben mucho mejor que yo. Pero sí, tenemos gente, amigos, compañeros, compañeras, aliados, y sabemos lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que mucho, pues, es el desencanto de regímenes anteriores que no han logrado realmente, como se dice en inglés, deliver, es decir, demostrar o entregar cambios concretos, sustanciales para la gente en sí, la gente en general, ¿no? La cual es requerida para ir a votar, ¿no? Y la gente que otorga su voto a regímenes autoritarios, que como decíamos en nuestra plática previa, son regímenes autoritarios, casi dictatoriales, sin embargo elegidos democráticamente, que es una paradoja. Y bueno, el caso de El Salvador es claro, el desencanto con los dos partidos, si no otros, pero los dos partidos que habían estado en el poder, sí, la falta de resultados, sobre todo ante la violencia en el país. Yo creo que es muy claro, ¿no? Que surgió una figura como la de Nayib Bukele, que pues es cualquier persona que yo puedo, con la cual pueda yo hablar aquí donde yo vivo, porque yo vivo en una cercanía de Washington, donde hay muchísima gente salvadoreña, la mayoría de la diáspora o la mayoría de la población migrante donde yo vivo son gente del Salvador, más que de México. Mexicanos aquí no hay muchos. Acá hay más pupusas que tacos. Y casi todos dicen lo mismo. Bueno, es que Bukele vino, ya podemos caminar en la calle, ya no sé qué, pero siempre con un resquicio de que se ha perdido también algo, ¿no? Que es otro tipo de libertades y otro tipo de libertades políticas, digamos. Y lo peor de todo, pues, por supuesto, es la noción cada vez más clara que tiene la gente, me parece. Y lo digo por lo que sé aquí, pero también leo los periódicos y cada vez es más notorio internacionalmente que la población salvadoreña está un poco ya más expresándose cada vez más en torno a cuánta injusticia ha habido en torno a los encarcelamientos de personas eh, sin ninguna prueba, sin ningún delito que comprobar y sin ningún debido proceso. Es un tema cada vez más importante, tanto a nivel al seno de la gente en El Salvador,
como internacionalmente, con los grandes periódicos que lo están reflejando, ¿no? En reportajes, en noticias. En Estados Unidos, pues es otra historia, la de Trump, pues, pero por supuesto es otra historia, pero también se basa un poco en eso, en el desencanto de la clase trabajadora en general con, pues, los demócratas, que tampoco les resuelven sus problemas de día a día, ¿no? Y Trump vino a abanderar las reivindicaciones populares de una manera totalmente falsa y, sí, con lo farsante que es, ¿no? Pero bueno, es increíble que por segunda vez se hayan ido con la finta, como decimos, mucho de la población trabajadora en Estados Unidos ante las promesas tan vacías de Trump, ¿no? Entonces son autoritarismos demagógicos. Hay que recuperar esa palabra, la demagogia, ¿no? Ujú. La demagogia en la que son sujetos personas no solamente que tienen cierto grado de ignorancia, pero sobre todo un fuerte grado de dolencia por regímenes anteriores que no solucionan nada, ¿no? Bueno, Qué buen dejo ahí planteamiento. la diatriba. Ah, bueno, sí, está bien. Bueno, te quiero dar la bienvenida, Lionel. Un gusto saludarte. Bienvenido. Le paso el micrófono a Peter para darle continuidad y luego vamos contigo, Lionel. Peter, te dejo ahí. Buenas noches, Lionel, bienvenido. Vamos a poner multa. Sí, perdón. Bueno, de acuerdo con Manuel, yo sé de que el desencanto ha sido una tendencia en varios países en los últimos 12 años quizás. Bueno, en España fue un caso hace unos años del movimiento este que llegó al poder y bueno, la gente confió en un espíritu cuando ya no confía en lo tradicional. Y pasó eso en España, no se superaron las barreras del desencanto, y vuelve la derecha nuevamente y se configura siempre el mismo problema largo. O sea, no nace el movimiento ese que uno espera de la pobreza y de las raíces de los luchadores sociales que surja, en verdad, ese movimiento transformador. Casi siempre pasa alguien montándose en eso y terminamos en un problema siempre peor. En el caso nuestro fue eso, fue un desencanto terrible y alguien logró captar mediáticamente con la capacidad que tenía de hacerlo, porque creo que eso nadie lo niega. Justo 6 años después estamos viendo que sí se le comienza a caer la narrativa. O sea, eso llega a su momento que es insostenible y son movimientos que se creen todos poderosos y no crean bases. Eso es creo, lo frágil de este tipo de movimientos como el de Bukele aquí en El Salvador, que un bombazo del Faro lo tiene ahora eh, muy golpeado, digamos. O sea, no tienen una base que pueda sostener ese golpe y yo creo que va a ser imposible de recuperarse de esto. No creo que lo logren porque ya en este momento entonces vos necesitas recuperarte pero con mucha transparencia. O sea, esa narrativa, la información ya con la transparencia, los datos, eso es imposible encontrarlo en este gobierno constitucional, entonces no se va a poder quitar ese golpe. Yo creo que se ha llegado al momento donde el debilitamiento va a ser un proceso ahora más constante. Estamos justo en esa etapa donde incluso no se logra explicar qué pasó con un contenedor que le encontraron droga en Panamá. Esa fue de las primeras reacciones en los últimos días, de donde la gente pide pues una información, incluyendo los mismos seguidores de este tipo de movimiento, ¿no? Y no se explica por ningún lado, se trata de ocultar, pero algún día se va a saber quiénes son los dueños de ese contenedor y lo que tenía dentro. O sea, cómo están involucradas la empresa internacional que opera el puerto, cómo llega esto por una vía hacia casi buscando, digamos, bueno, buscando el canal para salir a Europa. ¿Cómo es eso que nosotros somos exportadores de droga como país? Prácticamente lo pueden catalogar hacia Europa, cuando los otros carteles a los cuales les quitas la droga, pues están buscando Estados Unidos. Pero aquí estamos hablando de cosas que no se pueden explicar en un tipo de grupo que nos gobierne constitucionalmente, pero que ahí sí hay una mafia tremenda. Entonces, aquí en El Salvador se ha logrado, creo, el espacio tan importante para esos grupos, porque captaste el enojo de la gente, luego
creo que la gente siempre expresó allá por los últimos años, digamos, del FMLN, de 2016 a 2018, la gente hablaba que, bueno, y todas las encuestas te lo decían, que el tema de la seguridad era el principal que quería la gente que se resolviera. Entonces estos lograron captar en el marco donde pues ya sabemos que se rompió una tregua, hacer todo lo que se ha hecho bajo el régimen de excepción, pero ya controlaba la corte, que fue un paso importantísimo. Pienso que toda mafia es lo primero que le gustaría y le encantaría encontrar en un país, o sea, cómo controlar los tres poderes del Estado. Una vez logrando eso, te configuras tan enormemente y creo que el futuro de este país en los próximos años es un Estado fallido. Y hay que prepararnos para la violencia y la sangre que traen los Estados fallidos, porque ya no hay mecanismos de cómo transparentar, ocultas todo, los países caen en bancarrota. Y bueno, Manuel tal vez en algún momento de esta entrevista lo podría explicar, pero cuando un país busca el Fondo Monetario, busca el Banco Mundial, es porque ya está mal. O sea, cuando comenzás a buscar ese salvavidas, es porque ya ese país está en bancarrota. Y eso es lo que ha pasado con nosotros acá en los últimos 6 años, ya con una deuda acumulada por estos, solo estos que están ahí han acumulado 12.000 millones, más de 12.000 millones de dólares. Entonces han incrementado nuestra deuda histórica más de 30.000 millones ya. Entonces significa que no puedes hacer nada ya económicamente, ¿verdad? Porque lo que hacían las dictaduras, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, por ejemplo, la historia lo que te dice es que por lo menos logró en la parte económica dar saltos importantes y seguir dominando a la sociedad chilena. Pero en el caso nuestro eso no se va a lograr. Entonces el tema de seguridad con los más de 80.000 detenidos, que una buena parte de esos son inocentes, es tan frágil que se puede romper en algún momento la sostenibilidad de ese tipo de política. Entonces, creo que la única diferencia que hay acá, en tanto el gobierno nuestro como el de Estados Unidos, digamos, nuestro gobierno inconstitucional, es inconstitucional por una reelección que no te lo permitía en ciertos artículos de la Constitución. Entonces, la única diferencia con Trump es que él sí ganó en unas circunstancias constitucionales, pero de ahí la política de reprimir, la política de querer joder los otros poderes del Estado, la política de querer pasar sobre cualquier opositor es lo mismo. Pues acaban de tener ayer o antier a un alcalde allá por las zonas de Nueva York, creo que en New Jersey. Hay una jueza ya encarcelada por, bueno, la detuvo el FBI, no sé si ya la liberaron, por oponerse al marco de esa campaña racista y criminal de las deportaciones. Pero yo creo que la sociedad norteamericana se ha respondido a tiempo con marchas masivas. Yo creo que, bueno, Trump hace 2 días parece que ya habló de no reelegirse, sino que heredar en Marco Rubio o heredar en el vicepresidente. O sea, esos no van a ganar tampoco. Yo creo que lo más importante es que la sociedad norteamericana, que confiaba en ese marco de que Trump podía levantar la economía, incluso muchísimos que yo conozco indocumentados hablaban de que con Trump la economía se iba a levantar. Entonces ahora se dan cuenta que esa ilusión no es posible. Yo pienso que está en el momento las elecciones intermedias de Estados Unidos para, no sé si el Senado o el Congreso o ambas cámaras, creo que va a ser el primer golpe contra esa política de Trump. Y nosotros, por lo tanto, creo que vamos a tener muchísimos más problemas, por lo menos impunidad, los Bukele van a tener los 4 años que de Trump. Eso tengámoslo por seguro, va a haber una impunidad terrible y creo que como pueblo vamos a tener muchas dificultades estos 4 años y ya hablan muchos políticos dentro de Estados Unidos incluso de poner sanciones. Imagínate en algún momento una correlación fuerte de los demócratas que tengan capacidad de bloquear muchas cosas adentro del Congreso. Nos va a implicar problemas también a nosotros por estar siguiendo un guión que es prácticamente un guión sumiso. Entonces, ¿qué le tendrá que hacerlo para también sostener su libertad durante estos 4 años? Si no lo hace, yo pienso que la misma administración Trump va a facilitar el mecanismo de caída. Esa sería mi opinión con relación a esos paralelos y no quiero opinar de China porque, bueno, sabemos el problema. Nosotros sabíamos desde el 2003 ya que Estados Unidos iba a trabajar el tema de energía nuclear en El Salvador porque ellos ya sabían que China lo iba a hacer y nosotros teníamos información clave, lo habíamos sabido por el mismo Departamento de Estado. Entonces nosotros vamos a hacer un problema y yo creo que en algún momento podemos profundizar más sobre ese problema geopolítico aquí en el país. Lionel, te dejo el micrófono, pero también a ver si vamos pensando en esto. Es decir, tú lo has dicho y lo ha dicho Manuel.
O sea, vamos a tener escenarios de represión, escenarios de violación del sistema de derechos, vamos a someter las constituciones, pero ¿y qué podemos hacer también? No solo vamos a quedarnos viendo, hay algo que se puede hacer. Entonces, ahí, Leonel, te paso. Buenas noches, Fran. Un saludo para vos, para tu equipo y para toda la audiencia, para Peter hasta Santa Marta. Y para mí es un enorme honor estar con Manuel Pérez Rocha. No lo tenía pensado como posibilidad. Manuel Pérez Rocha es una persona solidaria con nuestro país, acompañante de las causas salvadoreñas, sobre todo de la lucha ambiental en El Salvador, tanto él como la institución a la que pertenece, el Instituto de Estudios Políticos, así que estoy muy contento. Gracias, Leonel. Perdón por llegar tarde, me llevé más del tiempo haciéndole la cena a una persona que estoy cuidando, así que ha sido por eso. Bueno, yo escuchándoles y antes de ir sobre tu pregunta, Fran, yo lo que destacaría es que esta es una tendencia global, ¿verdad? Este tipo de autocracias, es decir, de regímenes que concentran el poder en una persona, que se fundamentan en el control de todo el aparato estatal, donde se anula el debido proceso, el Estado de Derecho, la institucionalidad. Y estas autocracias se caracterizan o se diferencian de autocracias, digamos, históricas, en mi opinión, en un componente comunicacional, ¿verdad? De hecho, hay un término que están acuñando ya algunos analistas de las autocracias desinformativas, es decir, son aquellos regímenes autocráticos que se sostienen fundamentalmente en estrategias propagandísticas basadas en la desinformación y la posverdad. Y eso lo encontramos claramente en la estrategia de Bukele, en la estrategia de Trump, en la estrategia de Milei, ¿verdad? Y es una tendencia, ¿verdad? Meloni, Orbán, Meloni en Italia, Orbán en Hungría. Y mira la ironía, porque ahorita estamos celebrando el 80 aniversario de la derrota de los nazis eh, y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hace 80 años después de esa derrota, la extrema derecha se fue a esconder a las alcantarillas de la historia. Entonces, mira qué ironía, 80 años después están, como decimos en El Salvador, vivitos y coleando, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo. Es decir, El Salvador no es una isla o un caso especial en ese sentido. Y de hecho se organizan, o sea, hay una especie de internacional ultraderechista, ¿verdad? Que la fundó, ¿cómo se llama este gringo? Ex asesor de Trump, Steve Bannon, ¿verdad? Steve Bannon. Entonces, y Bukele se ha alineado, ¿verdad? Bukele, a pesar de que hace algunos años decía que era de izquierda radical, dijo en una ocasión que era de izquierda radical, ya después cuando dijo que no era ni de derecha ni de izquierda y después terminó en la Fundación Heritage y luego con el MAGA, ¿verdad? De Trump, entonces, es decir, ese Bukele, ¿verdad? Aquí algunos, fíjate, Manuel, aquí algunos hablan del Bukele de antes y el Bukele de ahora, es decir, el Bukele de antes era en su discurso profundamente democrático, estaba en contra de la reelección, era todo un líder progresista que levantaba las banderas de izquierda, y ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Eh, entonces, creo, eso sí, coincido con Peter en que sí, y lo hemos estado conversando con Fran en otros programas y en otros programas también, en que sí es un momento de declive de Bukele. En un programa hace poco el conductor me decía, yo creo que la dictadura de Bukele va a durar menos de lo que yo pensaba. Y decía, bueno, ojalá, Dios nos oiga, pero la verdad es que pareciera que una serie de astros se van alineando contra Bukele, ¿verdad? Hasta la elección del último papa, ¿verdad? En mi opinión va contra Bukele, porque, ¿verdad? Es decir, es una persona que reivindica todo lo contrario que representan Trump y Bukele, ¿verdad? Es más, por ahí le han revisado ya su cuenta de ex y le han encontrado que él compartió críticas contra Trump y contra Bukele. O sea que entonces, internacionalmente, Bukele enfrenta, creo, el peor momento de una caída de su imagen, como decía Manuel, en todos los medios más importantes del mundo,
¿verdad? Están las noticias bueno, primero de la cárcel, ¿verdad? De la traída ilegal de los migrantes y de los supuestos delincuentes a la cárcel de Secop, que es a todas luces ilegal, ¿verdad? Eso violenta leyes y resoluciones judiciales en Estados Unidos, violenta leyes en El Salvador, porque no está contemplado en El Salvador hacer esto, ¿verdad? En la Constitución están planteados los procesos de extradición y están regulados, pero no hacer este tipo de secuestros express de gente extranjera y tenerlas en cárceles salvadoreñas. Y se violentan, por supuesto, tratados internacionales, ¿verdad? Es decir, ahí Bukele está cometiendo ya delitos de lesa humanidad. Entonces, la noticia esta, ¿verdad? Que movió al mundo, ¿verdad? Previo a esto, Bukele fue a exhibirse con Donald Trump. Yo creo que ese acto de Bukele en la Casa Blanca con Trump, como decimos popularmente, ese darse color de una manera impresionante con Trump, creo que le afectó muchísimo la imagen a Bukele. Luego todo esto del SECOP y luego ahora el escándalo mundial, que también son las últimas revelaciones del Faro, ¿verdad? Las entrevistas con estos ex dirigentes de pandillas que fueron liberados por Bukele en el marco de las negociaciones con las maras, y ahora estos tipos explican detalles, ¿verdad? Algunas son confirmaciones de cosas que ya sabíamos y otras son, sí, nuevos detalles, ¿verdad? Que nos dejan un panorama espeluznante, ¿verdad? Es decir, que las pandillas, por ejemplo, hayan recibido del gobierno la orden de sin cuerpo no hay delito, es decir, maten, pero ¿verdad? Escondan los cadáveres, cosas tan espeluznantes como esa, ¿verdad? Entonces, y creo que internamente hay un montón de temas, ¿verdad? El intento de reactivar la minería le ha tenido un costo enorme a Bukele, como dice Peter, hasta la misma gente que apoya al gobierno está en contra de la reactivación de la minería, eso creo yo que al menos momentáneamente lo ha hecho frenarse. Luego otros escándalos, ¿verdad? Como lo que mencionaba Peter de la droga en Panamá, esto de los chorros, ¿verdad? Es la obra esta fallida vial en los chorros que muestra claramente la inoperancia, la intransparencia, la incapacidad, ¿verdad? Entonces, sí, se pasa deben estar muy preocupados realmente los operadores comunicacionales, sobre todo del gobierno, y por eso estas medidas populistas desesperadas, ¿verdad? Lo último es esto del transporte público gratuito por una semana, ¿verdad? Entonces, es una cosa. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo, Frank, que en un primer momento aprovechar como oportunidades digamos, desgaste o esta caída que tiene el gobierno. Entonces, y ahí creo yo que comunicacionalmente representa el desafío de una estrategia, ¿verdad?, bien dirigida en estos temas, en los cuales el régimen ha perdido el control de la narrativa. Yo me encontré en la marcha el 1 de mayo, creo que te decía, a dos diputados de oposición y les dije, miren, si yo fuera ustedes, en cada plenaria metiera una pieza para derogar la nueva ley de minería, ¿verdad? O en cada plenaria metiera una pieza para que se investigue lo del SECOP, lo de los chorros, lo de la droga de Panamá, lo de la crisis económica, ¿verdad? Es decir, yo creo que en esos temas en los que el régimen es débil, en los que, insisto, ha perdido el control del discurso, es donde hay que enfocar estos esfuerzos de lucha contra la desinformación, ¿verdad? Yo creo que son los temas en los que deberíamos centrar. Creo yo que las organizaciones también deberían aprovechar para posicionar sus agendas, para reclamar, para denunciar. Me da preocupación que no estemos aprovechando esto, ¿verdad? Esa es la idea con la que quisiera quedarme ahorita, en que busquemos formas de aprovechar, ¿verdad?, esta caída que tiene en este momento el régimen, ¿verdad?, que no es menor. Hay encuestas que hablan de una caída de 20 puntos, ¿verdad? No es poco, ¿verdad? Hay un interesante artículo que ha escrito el padre Rodolfo Cardenal, de los jesuitas de la UCA, director del centro Monseñor Romero, que dice, el régimen hace aguas, algo así. La verdad que ciertamente estamos en un momento crítico y desde los sectores progresistas, populares, democráticos, que
queremos un régimen democrático en el país y no una autocracia desinformativa, una dictadura, pues deberíamos aprovechar. Dice, voy a leerles unos comentarios y luego retomamos esta parte, porque tú decías, Manuel, que esto de esta ola de autoritarismos, pues sí, es una puerta abierta que dejaron los esquemas políticos y partidarios anteriores que no mostraron capacidad de cambiar las cosas. Entonces yo creo que hay más cosas que hacer, además de aprovechar comunicacionalmente la falencia, o sea, porque si no, no encontramos por dónde viajar. Dice, leo rapidito un par de comentarios que me parece que están interesantes. Dice, eh, El Salvador no puede manipular las tasas de interés ni puede emitir más moneda, gracias a Dios. De lo contrario, nuestra moneda se hubiese devaluado por completo debido a las estupideces que se cometen desde el Ejecutivo, dice. La economía de Estados Unidos se va a levantar tarde o temprano. Hay que ser realistas. Ellos cuentan con todos los recursos y la fuerza bruta para reestructurar su economía. El Salvador no, entiéndanlo. El discurso de Bukele dice, un poco respondiendo a lo que comentaba Leonel, el discurso de Bukele es, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Dice, el salvadoreño está ocupado en llevar comida a su casa. El salvadoreño no está pensando en unidad y tiene poca o nada solidaridad con sus compatriotas. Bukele lo sabe y él se aprovecha de eso, dice. Eh, dice, excelente programa, gracias a sus invitados. Las mentiras duran hasta que la verdad aparece y eso será muy pronto. Tiene razón, Leonel. Ya se han preguntado por qué Nayib Bukele cerró la entrada y salida del Salvador durante meses, durante la pandemia del COVID. Ahora entienden por qué. Dice, los países se acercan al Fondo Monetario porque están en bancarrota. Expliquen eso, dice. En nuestro país lo que tenemos es una tiranía. Una persona es la ley. Él decide quién va preso, quién vive, quién muere. Para nosotros ya es demasiado tarde. Esto es un poco a lo que me refiero. Es demasiado tarde ya para El Salvador. Es decir, poniendo como punto de partida lo que tú decías. Ahí les dejo los comentarios. Espero sus reacciones y un poco le seguimos dando vuelta a esto de qué se puede hacer. Manuel, por favor. Bueno, yo creo que es un poco fatalista que ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Que ya es el fin de la historia. La historia siempre da vueltas. Bueno, uno de los temas en los que me he metido al escribir en el periódico en el que escribo, La Jornada de México, fue el tema de Bukele lanzándose en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? De una manera bastante gratuita, alardeando que él sabía cómo hacer las cosas y que cómo es posible que en México no apliquen la misma mano dura, etcétera. En ese sentido, creo que ahí midió muy mal la bola y dio un tiro, pero que se fue del estadio, ¿no? Porque después de eso preguntó ahí en los medios sociales a un chatbot quién era la persona, el presidente más popular del mundo, le dijeron que era Claudia Sheinbaum. Y no lo digo por orgullo mexicano, ni porque yo sea Sheinbaumista, ni siquiera morenista, pero creo que en México ha habido una transformación indudable en el quehacer político y en la separación que ha habido entre el poder político y el poder económico, que no es totalmente separado. Digo, siempre hay una fuerte influencia de los grandes poderes económicos, tanto en mexicanos como extranjeros, gringos, en definir políticas, pero sí podemos ver a través de AMLO y Sheinbaum en la cuarta transformación, como le llaman, pues un cambio, una ruptura definitiva de un sistema que parecía que nunca iba a terminar. Primero el PRI y luego el PRI aliado con el PAN, ¿no? Los partidos de derecha. Entonces estamos en México en una situación un poco distinta, pero también muchos países de América Latina están en otra situación. O sea, yo creo que no podemos, lo principal es no ser derrotistas y ver que el mundo está volviéndose autoritario cuando hay tantos países en los cuales el autoritarismo ha sido derrotado. Uno de ellos, por ejemplo, en Brasil. Claro que ninguna derrota es permanente, puede volver en 5 años. O sea, es una lucha constante de mantener la progresividad avante, ¿no? Pero siempre, como decía, pues entregando resultados, porque si no hay resultados, pues se va todo para abajo. Pero si vemos América Latina nada más, pues vemos un mapa pintado de colores, pues realmente sí creo que Bukele es una persona aislada. No acudió a la cumbre de la CELAC, ahí en el país vecino de Honduras.
No quiero tampoco juzgar que gobiernos llamados de izquierda son necesariamente mejores, porque también en Honduras hay violaciones a los derechos humanos. Vaya lo que está pasando en el Bajo Aguán, que por más que se intenta, el gobierno hondureño no hace fuerza en detener a las empresas mineras tampoco. Ningún gobierno es ideal, ni siquiera el gobierno mexicano, pues ahí en México estamos sufriendo, y ahora con el Día de las Madres ayer se vislumbró la cantidad, los miles y miles, decenas de miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. En realidad estamos viviendo una multiplicidad de crisis mundiales que no dependen de izquierda o derecha, eh, pero sí también, pero sí de un poco de posturas más allá de ideológicas, de posturas de convencimiento de los propios gobernantes de querer hacer el bien o querer apoderarse del poder, ¿no? Y ahí es donde hay que juzgar, yo creo, un poco a Nayib Bukele. Y bueno, creo que el tema es, el tiempo es corto, ¿no? Que me permito saltar a decir que la lucha salvadoreña es vista, seguida por cientos de organizaciones sociales, civiles, ONGs, periódicos, ya lo dije, en el mundo, sobre todo por la experiencia que se vivió en la década pasada de defender el agua, de ser el primer país que votó en contra de la minería y que creó una ley de prohibición de la minería, y de haber derrotado en el CIADI del Banco Mundial a las empresas mineras. Eso no puede quedar ya como para Bukele y su régimen como echarlo para abajo del tapete. Está en la entraña del pueblo salvadoreño. Y lo dijiste, creo, Franklin o Leonel, que la gente en El Salvador pues está con el tema de la minería. O sea, es un derrotero para Bukele porque se le está saliendo el tiro por la culata ahí, ¿no? O sea, la gente está Esto este saliendo. fue, te cuento que en las encuestas que se hemos visto, que se han Sí, presentado, perfecto. por ejemplo, una de febrero, ¿verdad? Esta fue el tema que más ha unido a todo el mundo. Ahora ronda alrededor del 73% de salvadoreños que ven a la minería como un tema amenaza. Y Ahora. por eso aparentemente Bukele ha apagado el tema, ¿verdad? Aunque bueno, Peter mencionaba hoy, no sé si nos cuenta Peter, pero de que habían llegado a la casa de uno de los, de los miembros de la comunidad Santa Marta. Pero para que veas un poco, yo creo que el tema de minería es el que más ha conectado y sobre todo más ha conectado a la juventud, que ha sido muy difícil que se mueva en otros temas, Manuel. Sí, pero además es un tema que conecta no solamente a la juventud, sino conecta a las comunidades con los intereses nacionales y con la Iglesia Católica. Ah, Y ahora va a correcto. ser muy importante ver, pues, que tenemos este nuevo Papa que parece que es muy cercano, ¿verdad? Al sentir y a las necesidades de las comunidades, como lo ha sido en Perú. Y pues hay que acercarse, porque el Papa anterior, Francisco, eh, se pronunció de una manera importante, yo no diría tajante, pero importante en contra de la minería, ¿no? Entonces, continuar con el trabajo de las iglesias es importante por la historia de El Salvador y de la Iglesia Católica en El Salvador y de Monseñor Romero, etcétera. O sea, hay una fuerza ahí indiscutiblemente mayor, yo diría, del peso que tiene El Salvador como país en términos económicos, en términos de su participación en la economía mundial, la participación que ha tenido, su lugar que ha tenido en la historia de las luchas sociales ha sido y sigue siendo primordial. Por eso me entusiasma estar en este programa con ustedes y seguir manteniéndonos todos los lunes, ¿verdad, Peter? Hablando Sí. sobre el tema de Y la aquí minería tendré, tendré de casi 250 personas y de los escuchándote en línea. ambientalistas, de los 5 ambientalistas de Santa Marta y de tantas personas. Sigue, Peter. A ver, Peter, vamos cerrando. No, le decía a Manuel que hay bueno, más de 200 personas en línea escuchando el programa. Este, bueno, hay muchas cosas que están pasando y yo pienso que en este momento en El Salvador se va a volver muy peligroso. Creo que se ha analizado ya esta semana en varios espacios. Mucha gente ve el peligro cuando un régimen comienza a perder. Entonces, cuando se comienza a volver a ser más peligroso. Y creo que la etapa de persecución va a ser más frecuente, al menos acá creo que bueno, el régimen de sección ha generado las condiciones para encarcelar a todo el que no está de acuerdo. Aquel que muestra un liderazgo público, que tiene una opinión, que me ha escuchado, ese es un peligro.
Normalmente en otros países, como lamentablemente en Honduras, es asesinado por grupos, por escuadrones, por sicarios. Acá el régimen de excepción, por lo menos abiertamente, no está haciendo eso ahorita, sino que lo lleva a la cárcel y claro, sí se están muriendo muchos en las cárceles, muchos que no sabemos si aún viven, muchos de estos sindicalistas, de líderes sociales, líderes comunitarios, hay hasta periodistas, hay mucha gente que lleva un buen rato ya en las cárceles. Lamentablemente, pues es la manera como este régimen ha callado las voces. Y por otro lado, la gran cantidad de gente que ha salido del país, vemos hasta gente como la ex abogada del mismo Bukele, exiliada en México, los mismos fiscales que llevaron las primeras investigaciones contra funcionarios de Bukele por el tema de los fondos de la pandemia, están en Washington, refugiados, en Arriaza creo que era el apellido, varios de estos. Entonces ha sido un mecanismo que creo que en algún momento podría ser, en la medida que se sientan fracasados en sus narrativas, pues no les va a quedar más que probablemente hagan esto más masivo, comiencen a surgir los primeros grupos de escuadrones de la muerte. O sea, ese es el gran peligro cuando este tipo de regímenes comienzan a perder el control de la gente. Yo creo que lo último que se hace abiertamente, por ejemplo, este régimen acusa a los periodistas que nada más lo que han hecho es ratificar por la viva voz de uno de los que pactaron. O sea, muchos de nosotros hemos venido hablando de que había habido un pacto, creo que cosas como dijo Lionel, bueno, las sabíamos porque desde el 2015 había habido una tendencia que las pandillas enterraban los cadáveres. Lo que no sabíamos era que gente cercana a Bukele, de la alcaldía de San Salvador, había trabajado ese tipo de asesoría a las pandillas. Eso es quizás lo nuevo en este tipo de confirmación, pero lo demás nosotros sí lo sabíamos, creo que era en las mismas comunidades asediadas por los pandilleros, eso la gente lo decía. Bueno, un borracho lo dijo en una Facebook Un Live, like. parece que andaba un youtubero, bueno, nadie, creo que hasta lo callaron a saber si estará en el país este borracho, pero son cosas que yo pienso que ahora abiertamente habla, por ejemplo, el jefe de la inteligencia del Estado, que necesita más recursos para callar el tipo de voces como los periodistas del Faro. O sea, y comienza una ola de gente eh, que ha tenido todos estos años herramientas para joder desde las plataformas, como los famosos youtuberos a favor del gobierno, que han tenido tanta información manipulada para sostener a gran cantidad de población entretenida, alabando a Bukele. En este momento no encuentran la narrativa, o sea, y hay gente que no está preparada para este tipo de bombazos como que han pegado el Faro. Tú ahora ves te metes de casualidad a escuchar este tipo de youtuberos, o sea, no hay ninguna argumentación cómo defenderse de ese bombazo. Entonces, creo que vendrá una etapa donde, o sea, si esta gente no va a poder salvar esa narrativa, tocará represión. Y yo pienso que eso es lo más difícil con los 4 años de Trump, porque Trump pues, no le importan los derechos humanos en ningún lado, peor en el Triángulo Norte. Pues. A Trump, bueno, y muchos políticos de Estados Unidos, mucha gente que yo he hablado del Congreso en el pasado, solo les interesan dos cosas, que ya no lleguen migrantes y que no lleguen pandilleros. Y ellos son sinceros, pues, cuando hablas con esta gente, son dos cosas del Triángulo Norte que no quieren. En base a eso han hecho sus políticas de mantenimiento de programas en el pasado con la USAID, que ahora pues no existe acá, no está sosteniendo este tipo de programa. Entonces Trump creo que no integra ese ejercicio de apoyar la sociedad civil, que en cierta medida ha hecho un equilibrio a este tipo de régimen, sino que específicamente es un negocio criminal contra los mismos inmigrantes de este tipo de régimen como el de Bukele, que depende mucho incluso hasta de la gente que votó en el extranjero por él, pero no está haciendo nada por esa gente. Entonces yo pienso que la etapa más criminal de este régimen podría suceder pronto. En la medida que no logren sostener la narrativa, van a comenzar contra los sectores, muchos sectores. Por ejemplo, uno de los sectores que es difícil que la gente meta la mano por ellos, pero han sido usados como el sector transporte, toda esa gente que fue capturada esta semana, desarticular eso, luego van a montar un negocio sobre eso, un negocio privado como familia o como amigo, pero así van a tratar de atacar muchísimos sectores
El sector ambientalista creo yo que va a ser, no sé en qué momento, pero podría ser uno de los frentes más amplios de resistencia con el cual tendrán que enfrentarse esa maquinaria. Pero los demás sectores, si no logran configurarse en una unidad sobre eso que nos ha llevado casi a todo el mundo a coincidir, podría ser el movimiento ambientalista. Y pienso que muchos sectores no van a poder sobrevivir a esa embestida. Y vos ves el sector específico de los buceros, así un solo plomazo que le han dado de un día para otro, bueno, sin ninguna justificación, pero poco a poco van a ir haciéndolo, así con muchos otros sectores. Terminaron pidiendo clemencia. Bueno, no sé, Manuel, quiero preguntarte, ¿tienes tiempo todavía o quieres ir cerrando? Porque yo quisiera pedirle, les propongo, quisiera que me dieras chance, Peter, para hablar un poco de lo de Santa Marta, pero antes terminar o concluir la plática que tenemos con Ajá, Manuel. porque Manuel es el que tiene, creo, las 12 de la Sí, noche ya, ¿no? Bueno, sí, sí, o sea, ya es de mañana hay que madrugada, ir pero si temprano a no, llevar. le pido a Lionel para que cierre un poco la plática con Pues si me Manuel permite y luego nos un despedimos comentario para nada más, que creo que ha nosotros. estado ausente, nada más la importancia que tiene ahorita el momento de Quilmar Abrego, Ah, que sí, sí, realmente sí, ha por levantado favor. un furor aquí en Washington y en todo Estados Unidos quizás, pero sobre todo en Washington, de la diáspora salvadoreña, de las organizaciones que apoyamos en torno al tema de Quilmar. Quilmar es obviamente una víctima por el cual se está trabajando, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de el futuro de estos regímenes de pasarse por el arco del triunfo, como decimos, de pasarse por largo todo el debido proceso, y estos son de los peores ejemplos que hay de autoritarismo concertado flagrantemente y de manera pues despiadada entre Trump y Bukele justamente en la Casa Blanca en su cita que hasta se burlaban del caso, ¿no? Yo creo que nada más para concluir en esto, para el caso es importante también, yo creo que entender que esta es una prueba que están emitiendo desde allá, desde los poderes, ¿no? Y no para evitar caer en trampas. Es decir, para ellos es como tirar una piedra al agua para ver qué sale, ¿no? Y entonces están provocando, es una provocación para ver quién sale, qué surge, qué dicen, dónde están los movimientos, dónde están las resistencias. ¿Ve? Pero bueno, ahí estamos de frente, tampoco nos vamos a esconder, Tomás. Muchas Lionel, gracias, Franklin, antes León, que se Peter. retire Manuel, Sí, antes que se retire Lionel, ¿tienes ahí algo que comentarle o agregarle a Manuel? por favor, adelante. Me escucho, aquí estoy No, darle las gracias a Manuel y invitarlo para que esté con frecuencia con nosotros. todo el tiempo. Gracias, Leonel. Bueno, Manuel, gracias, de Gracias, verdad, Franklin. un abrazo por Peter. ser parte de estas luchas, de Muchas estas gracias, luchas Vamos, Leonel. mira, aquí está el solidarias. Hombre, libro Defender muchas el gracias, agua. Manuel. Después te Ahí quedas está, todavía, ¿vale? Que vamos a buscar una republicación, una reedición ahí en El Salvador. Estamos trabajando, ¿verdad, Peter, en eso? Estamos pendientes, sí, hay que lanzarlo acá. Nos vemos pronto. Saludos. Le quiero pedir a Peter Gracias. y a Lionel que se quede conmigo y despedimos a Manuel. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ustedes. La verdad es que es un lujo poder conversar, un poco escuchar otras, otras opiniones, otros puntos de vista y sin duda alguna, Mira, Fran, antes que eh, pases con Peter a lo de Santa Marta, a ver, yo tengo un par de me consultas que gustaría hacerles porque cerrar. vamos a aprovechar unos 20, 25 minutos con ustedes, sobre todo porque llegaste tarde, Lionel. A ver, dale. Sí, sí, mira, rapidito, rapidito, porque quiero hacer referencia otro punto histórico, Ujú, además del que mencionaba del 80 aniversario del fin ujú. del fascismo y del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Mira, también hoy en mayo es un aniversario de la huelga de brazos caídos, el movimiento cívico que derrotó la dictadura de Martínez. Y yo quisiera recomendarle a la audiencia un video que anda por ahí en TikTok, en YouTube, del historiador Héctor Lindo Fuentes. Y él hace un análisis de cómo es que se da cuáles son los factores que permiten que se dé la gran huelga llamada de brazos caídos. Y fíjate que es interesante, yo vi el video y trataba de ir comparando lo que él decía con el contexto salvadoreño. Y una de las cosas que él decía es que Martínez fue creándose enemigos en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.
y que, digamos, eran como descontentos silenciosos, pero que llegó un momento en el que esto reventó, ¿verdad? Entonces, de alguna manera le puede estar pasando lo mismo a Bukele, fíjate, que va generando descontentos en los transportistas, en los agricultores, en los sindicatos, en las juventudes, en los empresarios. Entonces, esos descontentos diversos en todos los ámbitos de la sociedad pueden ir creciendo. Y lo que se va a necesitar es un detonador, algo de chispa para que todos esos descontentos salgan. Entonces yo creo que es importante este fenómeno, cómo continúa de los descontentos. Y que quería rescatar una expresión de Manuel Pérez Rocha sobre el Bukele aislado. Ciertamente ese es el otro fenómeno, ¿verdad? El otro fenómeno, un Bukele que en Estados Unidos se ha casado exclusivamente con Trump y tiene a todo el estamento anti-Trump en su contra. Por eso viene la Fundación Kennedy, por eso la nota de CNN sobre los correos del hermano Bukele con el asesor de Rubio negociando un descuento por los presos del SECOP si envía a los pandilleros de Estados Unidos. Por eso el New York Times publicando un artículo que se titula "Por fin el mundo se entera de lo peligroso que es Bukele". Por eso tenés a un gobernador demócrata en Illinois ya poniendo sanciones a El Salvador, etcétera, ¿verdad? Luego tenés un Bukele que en la Unión Europea no tiene ningún aliado. Ves a un Bukele que traicionó a China y por tanto China no debe estar también con él. Tenés un Bukele que no tiene diálogo con México, que no tiene alianza con los gobiernos de Centroamérica, es decir, un tipo aislado, ¿verdad? Totalmente. Y yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que para enfrentar el peligro que dice Peter, porque yo comparto eso con Peter, ¿verdad? A mí el temor que me da es que este gobierno que está cometiendo tantos delitos y que su único destino justo y legal sería rendir cuentas e ir a la cárcel, que se aferren al poder como único mecanismo de salvación, ¿verdad? Y en ese aferrarse al poder recurran a la represión, como dice Peter, ¿verdad? Entonces yo creo que esa confrontación la podemos evitar solo si el descontento generalizado y en un momento, ¿verdad? Todo el mundo se expresa y si además en el exterior Bukele no tiene ningún tipo de respaldo, ¿verdad? Yo creo que esas dos, la soledad de Bukele afuera y el descontento creciente en el país son las dos cosas que podrían ir marcando el posible inicio del fin del régimen de Bukele. Antes de tocar el tema de Santa Marta, Peter, quiero dejarles unos comentarios que veo acá, porque me parece que conectan con esto que vos acabas de plantear, Leonel. Dice, ¿ustedes creen que Bukele tocará a la empresa privada? Entre paréntesis, a ANEP le pone. Ya vimos que metió presos a un par de empresarios. Les dejo ese comentario. Y lo segundo dice, bueno, aquí hay otro. ¿Dónde está Carlos Marroquín? Si alguien sabe, si alguien sabe dónde está Carlos Marroquín. Dice, es que Bukele no está pensando en hacer país. Hay que entenderlo. Él está pensando en resolver para su familia, allegados y amigos. Por eso, todas sus opiniones son vacías y no toman en cuenta el sentir de la gente. Vale, les dejo esos dos temas. Empresarios, dice, bueno, y aquí hay otro que dice, bueno, Bukele no tiene ideología, es oportunismo vulgar, ¿verdad? Vaya, te dejo, Peter. Bueno, con lo de la NEP, pues ha sido algo que se menciona por todos lados. O sea, la NEP fue uno de los organismos que yo recuerdo, por ejemplo, en el 2004, la campaña que hicieron alrededor de Saca para poner a Shafik Handel en aquel momento como el demonio, el que iba a hacer Comer todo lo niños. que está haciendo Bukele. O sea, es una televisión, no sé si se acuerdan ustedes, va dirigido al tema de los inmigrantes en Estados Unidos, que se ganaba Chafik, o sea, la monstruosidad que se iba a dar. Sacaban por ejemplo una señora casi llorando porque iba a perder las remesas. Luego, esas campañas fueron feroces siempre y detrás de todo eso siempre estuvo la NEP, o sea, siempre estuvo el sector que decía que con el FMLN iba a llegar el comunismo, se iba a destruir toda la propiedad privada. Okay. Se fue el FMLN, bueno, estuvo 10 años, eso no pasó, sino que ellos fueron como empresa privada una parte compleja de bloqueo, de no cooperación de los programas que tal vez hubieran sido más emblemáticos, más exitosos si ese sector se hubiera unido a apoyar también esos procesos en favor de la grande mayoría, las reformas, por ejemplo, la reforma de salud, yo creo que ha sido
una de las cosas muy importantes que hubo en los 10 años, pero esos sectores suponían a todo eso. Esos sectores ahora creo que llama muchísimo la atención porque se callaron. O sea, tendría que ser uno de los sectores que tendría que estar en primera línea. Y sin duda es uno de los sectores más beneficiados. Y cuando habla, por ejemplo, esta dictadura de que va a inyectar 1.000 millones, ese sector pienso yo que son de los que van a beneficiarse con 1.000 millones, con todo el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario, todos esos préstamos que están adquiriendo. Este sector sigue consumiendo muchísimo de ese dinero y por eso es un sector que no dice nada. Pero en el fondo también es un sector que siente el peligro. Y desde el momento que vos conocés, por ejemplo, la noticia el año pasado de que Carlos Calleja sacó $1.000 millones para comprar una cadena de supermercados allá en Sudamérica, esto te demuestra que tampoco confía en quién está dirigiendo los mecanismos del Estado salvadoreño. Entonces se cuidan y juegan a un doble propósito, pero al final pienso que no están gobernando, por ejemplo, esta dictadura para la gente que le siguen apoyando en las redes sociales, esa gente que el único argumento que tiene es el tema de los pandilleros que están presos, pero no tiene un argumento conceptual en términos de economía, en términos de desarrollo social, en términos de defender su derecho a la salud, su derecho a la educación. Es un sector que no tiene esa capacidad de argumentación y el único que está quedando todavía era un estrato demasiado pobre, no solo, digamos, en los niveles económicos, sino también en la formación académica y generar su propio pensamiento crítico y buscar su propio país, un destino para sus hijos e hijas. Entonces lo veo, creo, en este momento muy complicado para la NET también. Yo creo que tampoco podría ser mucho ya a estas alturas, en las cuales este grupo que administra el Estado tiene el control de todo. Entonces es un sector que está también con muchos riesgos. Creo que llama mucho la atención el tema de que muchos hablan de que este señor Simán se fue exiliado a Estados Unidos. Imagínate, era uno de los tipos súper poderosos económicamente acá. Entonces, creo que esa misma suerte le puede ocurrir ahora a cualquiera adentro del sector. Eh, Eso en referencia, creo, a esa parte. ¿Qué era la otra pregunta? Se me escapó. ¿Qué era lo que se referían? De Marroquín, creo. Bueno, yo creo que el destino de Marroquín es muy complejo. Ya se escucha de que no los dejan salir del país a casi todos los que están involucrados, estuvieron involucrados en esa tregua. Y claro, pues un riesgo que alguien de estos se vaya es un riesgo altísimo. Yo pienso que es lo mismo, o las mismas restricciones pueden tener como gente de que viene del FMLN y que han quedado, entiendo, en libertad, como es el caso del exdirector de la policía, eh, este señor que estuvo preso. Y creo que ese tipo de gente, me imagino que le tienen también como un control terrible al sistema de vigilancia de este régimen, porque es un peligro que se vayan a otro país y cuenten la verdad de qué es lo que pasó con esa tregua. Entonces, Marroquín, imagino que va a desaparecer de la palestra pública, o sea, no le conviene. Y creo que antes de la revelación de esa entrevista del Faro, había un concierto, no sé si era de uno, gente que hace rap o tipo, donde Carlos Marroquín le dieron la palabra en el escenario y fue un abucheo terrible. Y eso que no se sabía todavía, la revelación del Faro. Ahora va a ser más difícil para que juegue un papel, digamos, públicamente dentro de este régimen. Eh, no sé qué va a pasar, el destino de esas personas está muy difícil. Esas personas se metieron a un negocio que no sé, el destino puede ser un sacrificio terrible, lamentablemente por las familias de ellos, pero es casi marcado como lo que le pasó al señor Mason. Entonces pienso que va a ser el destino de muchos de esos que son sacrificables. Creo que no representan más que un sacrificio, no son personas poderosas económicamente, no son políticos superpoderosos. Entonces simplemente les pasa algo, yo creo que nada más la familia queda dando vueltas por conocer la verdad y que no es fácil acceder en este país. Quizás esa otra etapa, en esto que habíamos hablado, que tú lo habías planteado también, Lionel, quizás eso también viene, o sea, aparte de más represión, de más presión militar, de más ese tipo de expresiones, yo creo que viene una etapa donde va a haber un sacrificio de aquellos que son figuras desechables dentro del partido Nuevas Ideas.
Y creo que eso yo lo Sí, veo pueden haber, muy evidente, muy cercano, ¿verdad? Mira, puede Leonel, tener hay varios comentarios que te hacen a vos, te los leo. ¿Me da chance? vaya, Dice, dice, a ver, aquí, espera. Dice, solo que la huelga de brazos caídos fue patrocinada por la oligarquía de la época. La segunda dice, Bukele engañó a todos, se vendió como izquierda consecuente. Yo sé que dice, fue visto por muchos. Es que Dago no era visto por muchos, pero a mí me gustaba su análisis de la realidad, dice. Dice, ¿dónde están los profesionales, los miles de abogados y médicos, catedráticos y profesores, intelectuales? No se atreven a hablar, están callados. Eh, Dice, lo que pasa es que todas las ratas se quedaron encerradas en su propia madriguera, en su propia jaula, ¿verdad? Más o menos ahí te los dejo, Leonel. el de que la oligarquía patrocinó la huelga de brazos caídos, ahí hay que hacer una precisión. Ciertamente la oligarquía también se sumó a la huelga, ¿verdad? Pero fue una huelga generalizada en la que prácticamente estaban todos los sectores del país, es decir, desde el Partido Comunista, ¿verdad? Que en ese momento estaba ilegalizado, estaba proscrito, hasta la oligarquía y la embajada gringa, ¿verdad? Pasando por los sindicatos, la banca, es decir, fue un paro general. Entonces, la oligarquía participó, pero no fue una movida realizada por la oligarquía únicamente, ¿verdad? Esa precisión histórica. Por eso recomiendo ver el video de Héctor Lindo Fuente. Yo creo que ahí se resuelve. Y esto me lleva a comentar sobre la empresa privada que vos decías. Mira, yo recomiendo una columnita que escribí, si quieren leerla, en Colatino esta semana, que le puse ¿Dónde están los defensores de la libertad de empresa? Perdón, de la propiedad privada. ¿Dónde están los defensores de la propiedad privada? Y ahí planteo toda este silencio que tienen ahora versus la beligerancia que tenían en el pasado, sobre todo en la época de los gobiernos del frente, lo que estaba comentando Peter. Mi apreciación es que la empresa privada ahorita está con Bukele por conveniencia, por conveniencia. Los empresarios no van a tener ningún problema en traicionar a Bukele cuando miren que va para abajo, ¿verdad? Cuando la gente se levante y todo el mundo proteste y los empresarios calculen que ahora sí Bukele puede caer, se van a sumar también. Y ahí verá Bukele, se va a acordar de cuando se reunía con ellos en casa presidencial. Mira, yo sobre lo de Marroquín que también preguntaste, yo creo que si Bukele ha demostrado que, creo que con lo de Alejandro Mason, Bukele ha demostrado que no tiene ningún límite, ningún escrúpulo para proceder contra quien ya no confía. Entonces, si Bukele teme que Osiris Luna, que Carlos Marroquín lo traicionen, se va a anticipar y les puede pasar lo mismo que a Alejandro Mason, ¿verdad? Yo creo que ciertamente.